Warahmatullahi. Buenos días a todos, espero que estéis bien, que hayáis pasado buena semana y bienvenidos un día más al centro. Bueno, vamos a solo hacer una breve lectura y luego le dejaremos tiempo al Sheikh, que es el que sabe. Como siempre, ya sabéis, hago una pequeña lectura de una de las biografías de los Sahaba o Sahabía. Que está basado, bueno, prácticamente es un libro que se llama Las Estrellas Ascendentes, que es una colección de biografías de sahabas y de personas que vivieron en tiempo del profeta. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sufyan ibn Harb, como sabéis, era el jefe de Meca cuando el profeta, la paz sea con él, recibió la revelación y como tal exigía ser obedecido y seguido. Por eso no podía concebir que nadie entre los Quraysh se atreviese a desafiar su autoridad y oponerse a sus órdenes. Perseguía, como sabéis, a los primeros musulmanes, él y el resto de personas de la tribu. En este contexto, su hija Ramla, que también fue conocida como Habiba, se atrevió a desafiar su autoridad y rechazó las deidades que los Quraysh adoraban y sus prácticas idólatras, aceptando el Islam. Ella lo aceptó junto con su marido, Ubaydullah ibn Jahash, y puso toda su fe en Dios solamente y aceptó el mensaje del profeta, la paz sea con él. Su padre usó todos los medios y su fuerza, la fuerza de la que disponía, para devolver a su hija y al marido de ella a su antigua religión, la de sus antepasados, que para ellos eso tenía mucho peso. Pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. La fe que había arraigado en el corazón de Ramla era demasiado fuerte para ser desalojada por los vendavales de la furia de Abu Sufyan. Abu Sufyan se sentía profundamente preocupado y apenado de que su hija se hubiese convertido al Islam. No sabía cómo presentarse a su pueblo después de que su hija le contrariase y se sentía impotente para evitar que siguiese a Muhammad, la paz sea con él. Cuando los Quraysh comprendieron que Abu Sufyan estaba enfadado con Ramla y su esposo, se envalentonaron más y empezaron a tratarles con dureza también, como al resto de musulmanes. Y a partir de entonces empezaron a perseguirles hasta el punto que su vida en Meca se hizo insoportable. El 5.º año de su misión, el profeta, la paz sea con él, dio permiso a los musulmanes para que migrasen a Abisinia. Bueno, esto se llama la segunda emigración porque anteriormente ya habían emigrado la hija del profeta y su esposo. Ramla y su pequeña hija Habiba y su esposo se fueron a Abisinia junto con otros emigrantes, creo que eran un total de unos 83 o así. Abu Sufyan y los jefes de Quraysh no podían aceptar que un grupo de musulmanes hubiera escapado a su persecución y fueran libres para practicar su religión en el país del Negus. Para evitar esto, enviaron emisarios al rey de Abisinia para que concediera la extradición de los fugitivos. Estos emisarios trataron de poner al rey en contra de los musulmanes, como sabéis que hemos hablado otras veces de esto, pero el rey, después de examinar las creencias de los musulmanes y escuchar la recitación del Corán, como sabéis, un trozo de Suratul Maryam, dijo: lo que ha sido revelado a vuestro profeta Muhammad y lo que Jesús, hijo de María, predicó, vienen de la misma fuente. Y anunció su intención de proteger a los musulmanes que habían emigrado a su país. Habiba se sentía en Abisinia como en un oasis de paz, después de haber sufrido tanta persecución y penalidades en Meca. Lo que no sabía es que su nueva libertad y sensación de paz iban a verse amenazados. Aún tenía que superar una prueba realmente dura y perturbadora. Se cuenta que una noche, mientras Habiba dormía, tuvo una visión en la que veía a su marido en medio de un profundo océano cubierto por nubarrones de tinieblas. Estaba en una situación extremadamente peligrosa.
en su sueño. Entonces se despertó atemorizada, pero no quiso contar a nadie, ni siquiera a su marido, lo que había soñado. No había transcurrido aún el día después de aquella noche cuando Ubaydullah ibn Yash declaró que rechazaba el Islam y se convertía al cristianismo. Ese fue un golpe terrible para Ramla. No hubiera esperado esto de su marido y la paz que sentía se desmoronó. Su esposo le dio a elegir entre el divorcio o su conversión al cristianismo. En ese momento, Ramla tenía tres opciones. Podía quedarse con su marido y aceptar su invitación a convertirse al cristianismo, en cuyo caso ella también cometería apostasía, y ella decidió que jamás elegiría esto, aunque fuese sometida a la más horrible de las torturas. También podía volver a la casa de su padre en Meca, aunque sabía que seguía siendo una fortaleza para los idólatras y se vería obligada a vivir bajo su autoridad, sometida y obligada a ocultar su fe. La tercera opción era quedarse sola en el país del Negus como refugiada, pero allí estaría sola, sin familia ni protección. Ella tomó la decisión que consideró que más agradaría a Dios Altísimo. Decidió quedarse en Abisinia hasta que Dios le ofreciese una salida. Se divorció de su marido y este falleció poco después de hacerse cristiano, porque dicen que después de su conversión le gustaba frecuentar las tabernas y abusar del alcohol, y parece ser que esto contribuyó a su destrucción. Habiba permaneció en Abisinia unos 10 años, y hacia el final de este periodo le llegó el alivio y la felicidad de donde menos podía esperarlos. Una mañana, muy temprano, alguien llamó con fuerza a su puerta. Era Abraha, la sirviente del Negus. Abraha se mostró resplandeciente de alegría al saludar a Habiba y le dijo: el Negus te manda saludos y te anuncia que Muhammad, el enviado de Dios, te solicita que te cases con él y le ha enviado una carta en la que le nombra su wakil, es decir, como su delegado, para realizar el contrato de matrimonio entre tú y él. Si aceptas, debes nombrar un wakil para que actúe en tu nombre. Habiba se sentía en las nubes de tanta felicidad y se decía a sí misma: Dios te envía buenas nuevas, Dios te envía buenas nuevas. Se quitó las joyas que llevaba, su collar y sus pulseras y los anillos, y se los dio a Abraha. Y en verdad, si hubiera poseído todos los tesoros de la tierra en aquel momento, se los hubiera dado a Abraha. Después le dijo: nombraré a Khalid ibn Sa'id ibn al-As como mi wakil, pues es la persona más próxima a mí. En el palacio del Negus, más tarde, que estaba situado entre hermosos jardines y una frondosa vegetación, el grupo de musulmanes que residía en Abisinia se congregó en uno de los salones que estaban lujosamente decorados. Entre ellos estaban Jafar ibn Abi Talib, Khalid ibn Sa'id, Abdullah ibn Hudafa as-Sahmi y otros. Se habían reunido para asistir a la firma del contrato matrimonial entre Habiba, la hija de Abu Sufyan, y Muhammad, el enviado de Dios, la paz sea con él. Al acabar la ceremonia, el Negus se dirigió a los presentes diciendo: glorifico a Dios el Santo y declaro que no hay deidad excepto Dios y que Muhammad es su siervo y su enviado. El Negus hizo shahada, parece ser. Y que Dios Altísimo transmitió la buena nueva, es decir, el Evangelio, a Jesús, hijo de María. El enviado de Dios, la paz sea con él, me ha pedido que formalice el contrato de matrimonio entre él y Habiba, la hija de Abu Sufyan. Acepto lo que me ha pedido y en su nombre le hago entrega de un mahar, es decir, una dote, de 400 dinares de oro. Entrego esta cantidad a Khalid ibn Sa'id. Khalid se puso en pie y dijo: alabado sea Dios, le glorifico y solicito su ayuda y su perdón, y a él me vuelvo en arrepentimiento. Declaro que Muhammad es su siervo y enviado, a quien él ha enviado con la religión de la recta guía y la verdad, para que prevalezca sobre todas las demás formas de religión, aunque esto disguste a los que la rechazan.
He aceptado hacer lo que el profeta, la paz sea con él, ha pedido y actúo como wakil en representación de Habiba, hija de Abu Sufyan. Que Dios bendiga a su enviado y a su esposa. Mis felicitaciones a Habiba por el bien que Dios ha ordenado para ella. Khalid recogió el mahar, la dote, y se lo entregó a Habiba. Entonces los sahabas se levantaron para irse, pero el Nebu les dijo: sentaos, pues es costumbre de los profetas servir comida en las bodas. Bueno, la gente estuvo muy contenta y los huéspedes se sentaron para comer y celebrar la ocasión. Habiba especialmente apenas podía creerse esa fortuna que le había tocado, y más tarde describiría lo deseosa que estaba entonces de compartir su felicidad. Dijo: cuando recibí el dinero de la dote, envié 50 meticales de oro a Abraha, que era la moneda que había ahí, por haberme traído la buena noticia, y le dije: lo que te di cuando me trajiste la feliz noticia fue solo porque entonces no tenía dinero, que le dio las joyas. Al poco tiempo Abraha volvió a verme y me devolvió el dinero. Traía también un estuche que contenía el collar que yo le había dado, y me lo devolvió diciendo: el rey me ha ordenado que no acepte ningún regalo tuyo, y ha ordenado también a las mujeres de su casa que te regalen perfumes. Al día siguiente me trajo ambergris, azafrán y aloe, y me dijo: quiero pedirte un favor. Le pregunté: ¿de qué se trata? Dijo Abraha: he aceptado el Islam y ahora sigo la religión de Mohammed. Transmítele mis saludos de paz y dile que creo en Dios y en su profeta. Por favor, no lo olvides. Luego me ayudó a preparar mi viaje para reunirme con el profeta, la paz sea con él, y cuando me encontré con el profeta le conté todos los preparativos que se habían hecho para la boda y sobre mi relación con Abraha. Le dije que se había hecho musulmana y le transmití sus saludos de paz, y él se alegró mucho por la noticia y dijo: wa alayha salam wa rahmatullahi wa barakatuh, es decir, y con ella sea la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios. Ramla murió en el año 666 durante el califato de Muawiyah, después del califa Ali. Muawiyah era su hermano y está enterrada en el cementerio de Al-Baqi, en Medina. Bueno, esta mujer fue otra de las grandes personas que estuvieron alrededor del profeta, y ella supo tener paciencia y escoger el mejor camino, aunque fuera el más duro en ese momento, y se mantuvo firme, confiando en la ayuda de Dios, porque Dios Altísimo es el que nunca te va a dejar, y ella sabía eso, y le dio una salida feliz y muy afortunada en su situación. También ella ya había desafiado antes a su padre, que era una persona poderosa en Meca, al aceptar la verdad de la revelación. Y es un ejemplo para todos nosotros que a veces nos hemos encontrado en situaciones parecidas, que debemos saber qué escoger lo mejor, lo que más agrade a Dios. Bueno, porque nosotros también tenemos familias que a veces, algunos de nosotros, que no han aceptado el Islam, inshallah, que Allah nos guía a todos. Que Dios esté complacido con Habiba y con todos los que sufrieron persecución y fueron dañados solo por decir que creían en Dios Altísimo, como el único con derecho a ser adorado, y que nos permita seguir su camino hasta que nuestros días en este mundo se acaben. Amén. Gracias por escucharme. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta la semana que viene, inshallah.